Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa La Iglesia Habla y estoy agradecido y honrado con el Señor porque tenemos dos grandes invitados, una pareja súper especial, súper linda, más o menos 20 años de ministerio. Ahorita vamos a ver cuántos llevan de casados, si es lo mismo del ministerio, y que es Alex y su esposita Sandra, una gran parejita que viajan por todo el mundo, pero hoy vamos a hablar de su último viaje que hicieron a Israel por espacio de 3 meses. Entonces, bienvenidos Alex, Sandra, gracias por haber aceptado la invitación, por sacar este tiempo y hablar de todas esas cosas maravillosas que les ocurrió a ustedes allá en Israel. Me enviaron un poco de fotografías que vamos a ir a estar pasando, porque ustedes me enviaron desde cuando el aeropuerto hasta cuando se regresaron. Sí, entonces, y al detalle, ¿no? Aquí estuvimos en el Señor nos movió acá. Son más de 75 fotos que ustedes me enviaron, todas encabezadas. Y bueno, vamos a estar hablando como de toda esa experiencia que ustedes vivieron allá, pero antes de eso, que conozcan algo de ustedes, cómo es que ustedes conocen del Señor, cómo se conocieron de pareja y cómo comenzaron el ministerio, cuándo se casaron, y todo eso lo tienen que hacer como en 5 minutos. Así a ver, yo le digo a ella por lo de los años de casados. Listo, uno siempre. Listo, dale. Sí, uno siempre se Los mejores años de mi vida de casada, 30 años. ¿Ya llevan 30? Wow. Tenemos un hijo de 29 años, se llama Samuel, es profesional. Y tenemos 2 niños más, me digo mis niños, uno de 18 años, que se llama Juan David, y uno de 16 años, que se llama Elías. Esos, nuestros o sea, ¿y esos chiquitos cómo son? A ver, o sea, ¿son del hogar o cómo fue? ¿De nuestro hogar? Sí, claro, de 28 de nuestro hogar, sino que dejamos un descanso de 9 años y ahí viene de 18 y viene de 16. Listo. Pero, o sea, nosotros tienen 3 babies. Sí, 3 varones. 3 varones. Listo. Antes de conocer el Señor, pues tuvimos a mi Samuel. Sí, está bien. Y después de que conocimos el Señor, pues ya se animaron más. El Señor encendió esa llama y animamos con 2 niños más. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo conocen del Señor? El testimonio es que viene en el ministerio que estuvimos, ¿cierto? Que crecimos, como tú decías, Sandy llega por el canal de televisión. O sea, fue el mismo Espíritu Santo, y entonces llega por eso, y yo llego por el testimonio de ella. Entonces son 20 años, 18 años y 4 años más que estamos con el ministerio. Sí, conocimos al Señor de una manera sobrenatural, porque la mayoría de familiares de mi esposo son cristianos. Pero y éramos también estiraditos con María. Nadie nos instruía a seguir nada. No. Nos veían bien lejitos. Pero ¿De verdad? Y llega Sandy por un canal de televisión. Sí. Y yo desde ese día le dije: Señor, yo te conozco a ti, tú responde por mí. Así ha sido. Y así ha sido hasta el día de hoy. Sí. De pandemia empezamos el ministerio que yo te hablaba, ¿cierto? A no ser la iglesia dormida, sino hacer. O sea, a estar visitando. Y estar haciendo como la iglesia primitiva. O sea, cuando el mismo Señor comienza a establecer, ustedes se comienzan a visitar a todos aquellos que lo necesitan. Eso es lo que llevamos haciendo desde la pandemia hacia acá. Wow, y entonces, lo que sí quiero, te debo agradecerte este tiempo. Es hermoso. Sí. Que haya un espacio para compartir esta experiencia, es tremendo, gracias a ti, hombre. O sea, desafío medios, la iglesia habla siempre, estamos buscando historias maravillosas como la de ustedes, o sea, y por ejemplo, vea que yo ni los tenía en el radar, y si no es por la hermana y la pastora Denis Christie, pues no estarían ustedes acá, que fue lo que cuando me dicen, no, es que ellos viajaron a Israel, que no sé qué, y que vivieron unas experiencias maravillosas. Entonces, el día que me contaron, ese mismo día te llamé, que ahí duramos como 30, 40 minutos hablando y tú comentándome,
y ya después me envías como todas estas fotografías Ajá. y bueno, o sea, como son tantas fotografías, las vamos a vamos a estar pasando como estamos haciendo ahorita, pero no vamos a hablar de cada una de ellas porque si no serían como 4 horas. Por lo ¿Sí? menos, sí, cada 4 horas. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es simplemente por qué Israel, o sea, cómo es, y lo más tremendo es que ustedes llegan a Israel, si no estoy mal, a los 15 días. Sí, el 28 de octubre llegamos a Israel. O sea, 7 de octubre la guerra. A 21 días A 21 de días. haber ocurrido, que eso era una locura, estar viajando en ese contexto porque o sea, ya se puede decir que ya Israel le había establecido la guerra al grupo terrorista Hamas y estaban en conflicto y en plena estrategia de invasión de cómo iban a invadir, si el norte, el sur, el centro, y se crea toda esta estrategia de 3 espacios para poder, bueno, en toda esta cuestión. Sí. Entonces, ¿pero por qué en ese tiempo? Pues mira, nosotros, como yo te contaba y me decías, Teo, ¿por qué aman a Israel? Digo, primeramente es el pueblo de Dios, escogido. Nosotros 2018 tenemos la oportunidad, Dios nos ha movido siempre con lo del pueblo de Israel y ha dado provisión, nos ha bendecido. Esto ha sido de Dios, definitivamente. Entonces, de 2018, turismo. 2019, nuevamente turismo. O sea, ustedes se fueron de turistas en el año 2018 y el 2019. Wow. Llevamos a nuestros Y niños. llevamos a nuestros niños A los que tres. conocieran A los tres. Tierra Santa, todos los 3. Wow. Y Sembrando la semilla. allá, Sí. sí. Y Y son llegamos y bautizados. viene la pandemia, quieto la pandemia, fueron cambios y uno de todo, financieros y todo, y podemos alcanzar nuevamente en el 2023 y decimos, apartemos los tickets porque debemos estar en Israel. Teníamos tickets desde enero del 2023, del 2023. Teníamos tickets de enero del 2023 para octubre. ¿Para qué? Para noviembre. Pero se viene la guerra. Entonces viene el conflicto de que nos devuelven los dinero, esto está en guerra, pero ahí es donde el Espíritu Santo nos coloca en ambos, porque como yo te decía, fue ambos. Porque allá vimos, bueno, eso es largo para contar, vimos cuestión que salían ambos y una división estando allá en ese tiempo. Sí. Pero nosotros ambos, el Espíritu Santo ambos, sí, vamos allá y vamos a hacer algo. Entonces llega, esos tickets se dieron para el 28 de octubre, luchándolos, porque, y fuera de eso, la aerolínea decía no hay vuelo a Israel. Entonces llega y investigando Santi, dice en Barcelona, vuelos internacionales de Israel, aviones de Israel, vuelo en Israel, atrapan esos tickets y te llevan a Tel Aviv. ¿Cómo así? Entonces llega y nos meten en un vuelo israelí a Israel. Cuéntenme algo, por ejemplo, cómo fue con lo de la embajada, o sea, ¿qué decían los de la embajada? No, acá en hermano, eso fue Colombia? terrible. Tú sabes que pasas migración y listo, estás en el vuelo. Sí. Allí pasamos migración en Barcelona y estaba un cónsul israelita, un rabino ahí en la puerta del avión. Porque Eso nunca lo habíamos visto. hacía como 10 días hubo un atentado con los sí, israelitas que en un iban vuelo, a ingresar había- el vuelo en Barcelona. O sea, en Barcelona. Y a raíz de eso, perdón que Sí. te llamo, a raíz de eso, habían ya cónsul para entrar del avión, tenían que revisar qué personas iban a ingresar. Supuestamente uno ya dice, ya pasé migración, Sí, pues sí, ya sí. me aborto el avión. No, ahí inmediatamente nos abordó El el cónsul, cónsul. un cónsul. ¿Y qué les dijo? No, por micrófono y todo. Nos llamaron. Alexander y Sandra Guzmán. Pues claro, Estábamos en la sala de espera Sí. con todos los Dios. israelitas Sí. y llaman a Alexander Guzmán y Sandra González. Los únicos, los En la colombianos. mitad. los colombianitos y llega y dice, y había voz alta y todos en la... Dice, ¿ustedes a qué van? Si esta no es tu guerra, ¿qué están haciendo? Así. Así, Directamente. literalmente. Y entonces en un momento, pero si nosotros vamos a servir, ¿cómo así? Si antes están vuelos humanitarios saliendo. Y yo, no, es que el sentir es... Y empieza a investigar. Pero ustedes les dijeron que eran cristianos. Sí, claro. Nosotros le dijimos, amamos Israel. Nosotros le dijimos, nosotros amamos Y creemos en el Israel mismo Dios suyo. y creemos en el mismo Dios suyo. Por eso queremos ir a servir a Israel.
Entonces él empezó a investigar si éramos casados, cuántos hijos teníamos y dónde están los niños. Le dije, no, los niños, bueno, le decía a los niños. Ahí es donde me veo una que le dice mis bebés, y cuando dice mis bebés, ustedes dos sí dejaron unos bebés. No, espera, es que ya le dice bebés al 28, 18 y 16. Ay, el hombre pues cambia porque claro, pues las mamitas. Pero lo más sorprendente es que Wow. nosotros antes de viajar, el Señor a mí me dio un sueño. Antes del 7 de octubre, el Señor me dio un sueño un mes antes. Ajá. En el sueño yo decía, decía yo amo a Jerusalén, yo amo a Jerusalén. Y era la voz del Señor diciéndome, yo amo a Jerusalén. Cuando el Señor me dijo eso, yo le dije a Alex, nos toca viajar como sea. O sea, ya teníamos sin todo. saber de la guerra. Sin saber de la guerra. Yo empecé a ayunar, clamarle al Señor por otra palabra que me dio del corazón, de verdad, delante del Señor como tiene que estar. Y yo empecé a ayunar. Cuando pasó lo del 7 de octubre, para mí fue como, me dio hasta taquicardia. Sí, No, por eso les digo, es que son muchas cosas, o sea, todo esto que ustedes están contando, Celestial, llega, esa iba a ser la pregunta, entonces, cuéntanos como en detalle que llega del 7 de octubre, ve todo eso ustedes y ustedes qué piensan. Pues o sea, nos decía la aerolínea, porque era como, nosotros teníamos nuestro asesor de viajes, nos decía, o se van no los vamos a llevar a Israel. O sea, la agencia la aerolínea Iberia nos decía, no la vamos a llevar a Tel Aviv, le ofrecemos a Atenas, Grecia. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer allá? Y dije yo a mi esposo, y teníamos otra amiga que también nos decía en París, nos decía, no, pues quédense acá y quédense en París, y yo les doy hospedaje y todo. Y la agencia de viaje nos dijo, les devolvemos el dinero todo en efectivo, que eso casi nunca lo hace. Eso casi nunca ocurre. Y había el conflicto que si aplazábamos el viaje, seguíamos y todo, pero había esa palabra del Señor que era al odio de Israel, queremos estar ahí. Y yo le dije a mi esposo, yo me cogí de la mano con mi esposo y le dije, mira, donde me dé el agua, yo voy a ir a Israel. Estamos de acuerdo los dos, pero él pensaba en mí. Sí, o sea, y yo pensaba en él. Era al temor de dejar los chinos solos, claro. ¿No? El temor a la muerte, porque era una guerra y se estaban viniendo antes. Y otra cosa era renunciar al amor al dinero. Pues a usted sí le dio miedo, a su esposa no. Nosotros teníamos todos los ahorros. Le dije, todos los ahorros que nosotros teníamos, a raíz de la pandemia, pues nuestros ahorros era para ese viaje. Sí. Y yo le dije a Alex, el mejor viaje de mi vida, ya es la tercera vez, yo es en Israel, yo en otro lugar, yo no me hallo ni en ningún otro lugar. Dije, donde nos dé el agua, vamos a viajar. Sí, o sea, quien te motivó y te animó fue tu esposa. Sí, literal, porque estaba ahí, usaba la palabra. O sea, el hombre más racional. sí, más para... Venga, les digo, jefe, permítame hacer un paréntesis, porque yo ahorita en el viaje que estuve en Israel, éramos 100 personas y yo tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos, pero hay en particular una familia que les ocurrió lo mismo que a ustedes. Okay. Exactica, pero de una forma más extrema, porque viajaba toda la familia, viajaba el papá, la mamá y los 3 hijos. Okay, sí. Y ellos habían comprado los tiquetes desde antes, llega la guerra, miembros de su congregación, otros miembros que eran como unos 40, todos cancelaron el viaje y pidieron que les devolvieran la plata. Y ellos en su corazón y en esa paz que sobrepasa tu entendimiento, les dije, pero ustedes, ¿por qué no lo hicieron? No, porque pues nosotros dijimos, bueno, y si nos vamos a morir allá en Israel, toca mirar a quién le vamos a dejar todo esto, los pocos bienes que... Y ellos se fueron, o sea, toda una familia, se fueron en un acto de fe, así como ustedes lo están planteando. Ellos me lo contaron, yo le dije, pero, y estábamos almorzando, le dije, pues ustedes fueron, le dije, fuimos muy conscientes, y el Señor es el que nos lleva y el que nos trae, y acá estamos disfrutando de la bendición de eso. Entonces cierro ese paréntesis porque escuché muchos testimonios, pero el que más me caló fue porque era toda una familia, que venga una persona sola o lo otro, pues ya es otra cuestión, ¿sí?
pero ellos tomaron la decisión y tomaron todas las cuestiones. Bueno, si nos llegamos a morir, hablaron con familiares, nos dejan enterrados allá y los bienes, o sea, una vaina loca. Ajá. A nosotros nos pasó lo de Samuel. Ah, lo de Samuel, pues Samuel es de 28, está el de 18 y el 16, pero entonces el Samuel, no, sí, vaya, pues como Sandy le da taticardia, va al médico y todo, Sí. y no era la impresión de la guerra, que la Y tenía el después le corazón. tomaron Y normal. ya después salió Estaba todo bien. bien. Entonces vamos y estamos ya en Tel Aviv, y entonces, Bueno, lo del rabino lo superaron. sí, y ya, nos deja ya. pasar, y en el vuelo solo israelitas, Qué todos solo bendición, israelitas, sí, solo sí. israelitas. Vieron que nos habían regañado, el tripulante de vuelo también que nos había, ¿sí? Pero Y perdón, nosotros que todos yo te haga asustados. un paréntesis, mi amor. El rabino que estaba ahí, cuando yo le dije, es que nosotros amamos Israel, él se agarró a llorar. Sí, está Él también. cogió su corazón y hizo así, dijo, No. Yo no sé, firmó y yo no dice- sé qué pasa con ustedes. Ah, sigan, Sí. y nos mandó de primero. Y entonces vamos ahí, y entonces pues como habían visto todo el conflicto, el tripulante de vuelo, pues nosotros regañados, todos los israelitas, dijeron, pues sí, verdad, la guerra es de ellos y nosotros ahí, pues el tripulante de vuelo, dos Coca-Colas, dos sándwiches, y me hace, Excelente. bienvenido. No, maravilloso. Y la gente pasaba y nos llorar. abrazaba, Sí, nos los decían, chiquitos, gracias, israelitas. gracias, gracias. Ahí empezamos a entender para qué era que el Señor había venido. Para qué era, empezamos ahí, desde ahí. Claro, ahí. desde ahí ya el Señor Ya nos empieza a ministrar. Porque Dijimos, era eso, ánimo, que vieran Con eso, esto, solo eso ya, sí. el amor de una tierra colombiana que los ama, que los y que apoyan esa sí. guerra, listo. Y empezamos ahí, hasta llegando al aeropuerto, ¿no? Pero la pregunta era que era que después lo del Sami, es porque, como se dice, ¿a quién le dejamos los bienes? Que no, nosotros sabíamos que estaba el hijo mayor, 28 años, el de 18 y 16, Iba a encargar. iba a encargar, pero entonces él no sabía, por lo de la esposita mirando las noticias, enfrascado en las noticias, entonces llega y dice, váyase porque estamos locos, noticias de Israel, noticias, los chinos decían váyase, pero él nos llamaba y nosotros en esto pues le cortábamos cuando venían los bombardeos. Sí. Le cortábamos el celular, porque nos metíamos a los Sí. búnkeres Empezaban las donde sirenas. estuviéramos, porque estábamos en las calles de Israel. Sí. Entonces ahí, pero una no le alcanzamos a cortar y empieza a escuchar la sirena y los roques arriba, el Samuel. Entonces al rato le colgamos, vuelve la llamada y dice, tranquilos papitos, yo me hago cargo de mis hermanitos. Dios mío. Todo solo con la Claro, paz o que sea, sobrepasa todo sí, entendimiento. pero entonces, bueno, o sea, es tremendo Desde que eso. llegamos al aeropuerto en Israel, o sea, cuando nosotros llegamos, el avión estaba aterrizando, empezamos a orar porque se sentía como una nube de tristeza, de depresión, de dolor. Claro. Y éramos orando y clamando por Israel. Incluso nuestro pensamiento era, si no nos dejan entrar al país, pues hicimos una buena, oramos y clamamos. Guerreamos No, en la Y era- y recibieron el amor del ellos. avión. Sí, del eso. avión. Cuando con eso nos se- bajamos del avión, yo llegué a la taquilla del aeropuerto y la niña que estaba ahí, ella dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Éramos los únicos extranjeros que Solo veníamos, el aeropuerto. no solo, había nadie. Solo. Éramos los únicos extranjeros. Dije, porque los amamos. Yo, I love you Israel, porque pues Sí. poco inglés, I love you Israel. Y ella llegó y me abrazó y se agarró a llorar. Se Ah. agarró a llorar ella y empezó, mire, ellos sí vinieron por nosotros. Y empezó a hablarles a los del tren, de cómo hacíamos lo de la SICAR, Sí. todo el proceso. Y nos decía, mira, ellos sí nos aman a nosotros, ellos no estamos solos, ellos sí nos aman a nosotros. Porque el pueblo de Israel sentía que todo el Que mundo lo les dio había la espalda. abandonado y Sí. les dio la espalda. No, y es que creo que fue casi así, ¿no? Sí, es literal. Y claro, uno se inscribía en todas las partes humanitarias como voluntarios y todos nos decían, no, colombianos, no, O está ustedes, cerrada. está cerrado No hay todo, nada ahorita, no hay, sí, el ya, aeropuerto no hay está cerrado, entonces decían, no los van a dejar entrar. Entonces hubo una persona que me mandó un WhatsApp, que fue donde empezamos a servir, nos colocó en el WhatsApp, bueno, pues si llegan acá los ubicamos. Cuando lleguen acá a Israel, yo le decía, es que ya tenemos los tiquetes, dijo, pero los aeropuertos están cerrados, no los van a dejar ingresar.
Le dije yo, bueno, yo persistiré hasta el final. Sí. Más al final. Y cuando nosotros llegamos le colocamos el WhatsApp. ¿De verdad están aquí? Toda la gente quería salir. Misioneros que estaban en Israel se querían, vinieron, Los vuelos se humanitarios regresaron en los aprovecharon y, medios uno comunitarios. comprende que, Claro. Todos los misioneros se regresaron. Los únicos que íbamos O sea, entrando mientras éramos que nosotros. todos los cristianos que estaban allá estaban saliendo en vuelos humanitarios, ustedes estaban Ingresando. haciendo la diferencia. del Señor Éramos Jesús. como sí. esa punta de lanza. Sí. Entonces nos dijeron, no, ¿a ustedes los dejaron entrar? Y dije, sí, les pusieron problema. Dios solamente abrió las puertas y dijeron, tranquila, después de que ustedes ya entraron, vamos a formar todos los grupos a nivel internacional. Sí. Y nos dijeron que los esperáramos 8 días o 15 días y formaron todos los grupos. Los grupos de Sarel, o sea, lo que te Los de comentaba, Sarel. lo del militar. Bueno, entonces ya comencemos ya como ya la experiencia, porque esto también Sí. es bueno que la gente lo sepa, porque es que hay una oportunidad, un abanico de oportunidades para hacer voluntariado solidario. Ajá. Aún después de 9 meses en estos momentos Todavía. están recibiendo una cantidad de voluntariado. Yo puedo decir que yo, con todas las fotos que estamos viendo y toda esta cuestión, ustedes son, para mí, ¿no? Ojo, son los expertos y los referentes hoy en Colombia para dar trazabilidad de que si hay alguien que quiere hacer un voluntariado y que ustedes deben de tener todos los contactos, Ajá. que vayan y lo hagan y vayan y bendigan a eso. Entonces, ya comencemos con esta experiencia, porque yo veo todas estas fotos No, y, pues, y cómo es, bueno, entonces ellos les responden que en 8 días ya, pero cuando ustedes ya ingresan, ¿a dónde llegan y cómo es todo este proceso? Pues como inocentes porque, o sea, nosotros hemos sido llevados solo por la mano del Señor. No teníamos hotel y nos decían, pero ¿cómo así que vienen a Israel 2 o 3 meses y se van? ¿Y dónde está el hotel? Entonces nosotros decíamos, no sabíamos geográficamente en dónde ubicarnos, porque siempre llegábamos a Jerusalén, entonces no sabíamos dónde ubicarnos. Nosotros simplemente decíamos, al del tren le decíamos qué lugar es menos conflicto, es menos, más seguro, entre comillas. Entonces llegamos a una playa a Batián, que en Israel es Batián. O sea, pero ellos mismos los del aeropuerto los ubicaron. No, en el tren, nosotros cuando sacábamos la SINCAR le preguntábamos en dónde nos podíamos quedar o en dónde podíamos hacer el alquiler. sí. Ah, o sea, usted... No teníamos hotel. Ya es mochilero. Sí, o sea, eso Es sí. literal, ese es literal. Y lo que pasa es que después nos sorprende que las personas de Cuba tenían todos la hotelería. Entonces es más difícil la hotelería porque en los hoteles Netanyahu llega y los lleva a los hoteles, a todos los que estaban en conflicto. Y entonces empezamos ahí, y pues literal era donde consiguiéramos hotel, ahí nos hospedábamos, bajar las manos. Sí. no, sí, pero así. Así poquito, sí, poquito. Entonces, Pero bueno, volviendo a lo de Sarel, sí hicimos todo el trámite, o sea, hay una página, hacemos todo el trámite, documentos, exámenes físicos, pago, porque hay que pagar hay un que pagar, dinero, sí. hay que pagar un dinero, todo, mostrar ticket, todo eso lo hicimos desde aquí, O ¿cierto? sea, con Saré. Con Saré, Con con Saré, Saré. que era con los que ustedes iban y eso los iban a ubicar 8 días o 15 días después. Sí. Sí. Mientras tanto, ustedes miren a ver cómo Pues, es que ¿cómo le van a vamos a hacer. hacer? Exacto. Listo, pero entonces comentemos cómo fue eso, o sea, porque cómo Sí, fue sí, la... Llegan a cogen el tren sin car y llegan al primer lugar. Llegamos al primer lugar y inmediatamente la gente nos miraba extraños porque Y con no maletas. había turistas, no había ningún turista. Entonces pasábamos la calle con nuestras maletas y todos los carros, los buses paraban y nos decían gracias, gracias, gracias. La gente en las ventanas nos decían gracias por estar aquí. Exacto. Para nosotros ser un extranjero, ellos ya estaban acostumbrados a vivir con extranjeros, pero después de la guerra no. Claro. Entonces estaban en plena guerra y llegaron y vernos a nosotros, paraban los carros, nos decían gracias. Algunos decían, pero ustedes qué hacen, ¿Qué? Y Pero Dios nos ponía, entonces, conseguimos el hotel ahí y el Señor me dijo, llame a tal persona también para servir, que habíamos mirado, y esa persona pues tenía una fundación, tiene tiene una fundación
pero todos los misioneros se habían devuelto, o sea, se habían ido de Israel. Y decía, Dios mío, estoy sin manos. Ella oró el día anterior, cuando yo la llamo y le digo, mira, estamos acá, su merced nos dirá que le podemos servir, porque venimos es a servir. Claro, llegábamos, era orar y a guerrear, orábamos y guerreábamos mucho. Claro, vivíamos la experiencia de, pues, con ella, nos llamó, nosotros no lleguen a tal punto, pues, coja como estilo bus, nosotros nos fuimos a andar el Transmilenio que llamamos, o el tren, y llega allá, o el bus. Y ella inmediatamente nos dijo, nadie de Israel quiere ir a la frontera de Gaza, que es el sur. Nadie. Yo soy la única que voy a entregar la comida a los soldados. ¿Ustedes quieren ir? Y nosotros nos dijimos, a eso vinimos. Y ahí están las fotos donde aparece. Sí, no, es que ahí vimos en un video de toda o sea, que la jornada sí era ardua, ¿no? Sí, eso no es que llegamos acá y que... No. ¿Cómo era la jornada? Cuéntenos cuál era la jornada. Era desde las 8 de la mañana, bueno, sí, pero tarde de la noche, ¿por qué? Porque pues toda la logística se movía. ¿Por qué con los alimentos? Porque ellos querían consentir a los soldados con el alimento casero. No es que no tengan comida ya, ¿no? Ellos tienen todas las cosas. Sí, abundancia. Pero el alimento casero, el que la abuelita les prepara, ellos los motivaba mucho, los dulces, los soldados. Entonces... Bueno, mira que yo no sabía eso. O sea, yo pensaba, porque tengo otra amiga que fue a prestar un voluntariado igual al de ustedes, al de Isabel. Y a ella sí le tocó fue la ración, esta vaina, y eso también se hace, ¿no? Sí, claro, raciones y todo, también se comparte, pero alimentación full allá, sí, es todo. Pero entonces esta fundación lo que hizo fue hacer estos alimentos y llevar y motivar a los soldados. Entonces la logística era recogerlos e ir a llevar, pero ahí era llamar a ver si los recibían, si nos dejaban entrar a donde estaban conformadas las bases, militares. Porque su merced sabe que con la seguridad. Claro. Entonces por eso está en la noche. Cuando llegan y le dicen, sí, tráiganlo, pero es en la noche. Entonces ya era la jornada hasta la noche con los alimentos y carretera. A 1 kilómetro antes, esa base conformada, ellos estaban ahí. Oiga, pero ¿y ustedes eran los únicos colombianos? Y no, gente misma de Israel no querían ir a la frontera de Gaza. Ella le tocaba transportarse sola, cargar las cajas sola. Ella israelí y la fundadora de la fundación. Entonces ella decía, a ver, ¿ustedes quieren ir? Cuando nosotros le dijimos, sí, nosotros vamos. ¿Cuánto duraron con ella? Duramos como 15 días mientras que nos pasaba a salir. Por lo que le dijeron a Sandy, entonces si ustedes ya están en el aeropuerto, vamos a conformar los grupos. O sea, ellos vieron... O sea, ustedes llegaron y ustedes fueron la motivación para que ellos siguieran. Para el encargado, sí, literal. Estaba, bueno, un encargado le dijo, sí, ustedes empiezan a hacerlo, espérenos ahí, y ahí es donde estamos 15 días con esa fundación y nos llaman. Sí, está el primer domingo, te recogen el domingo en el aeropuerto y te dejan el jueves, otra vez en el aeropuerto. O sea, siempre el punto de encuentro donde los recogían ustedes es el aeropuerto. Pero te llaman, persona en español, te llama y te dice, ustedes están con el grupo tal, hay tantos españoles, tantos ingleses, hay estos grupos y entran en esta semana. Y ahí llegamos. Entonces cuando nos llaman, entonces ya le decimos a la fundación, qué pena nos salió lo de... Pero les queremos servir, digamos, salíamos el jueves, viernes, sábado y domingo, lo que necesiten. Y eso sí. O sea, el jueves, sí. Incluso el jueves salíamos de los batallones y nos íbamos para la fundación. Sí. Porque nosotros queríamos servir. Claro, ¿la fundación en dónde estaba? En Tel Aviv. O sea, todo el trabajo inicialmente ustedes lo hicieron en Tel Aviv, o todo fue siempre la base principal Tel Aviv. Primero, con la fundación estuvimos en Tel Aviv, pero ya con Sareb ellos nos designaban diferentes batallones. Norte, sur, oriente, occidente. Oye, pero ¿cómo se llama la señora de la fundación? Débora. Sí, o sea, ella está súper agradecida con ella con nosotros ella montó los videos, tiene toda su fundación, ahí está, en unas fotos un video que parece, ahí está el nombre de la fundación, y todo ella muy contenta diciendo, miren, estos colombianos, anímense, vengan, porque ella maneja también esa parte. Claro, o sea, promocionar. Sí, claro, y nos entrevistaban y nos decían, mire, ellos llegaron, ¿cómo no van a llegar ustedes? Incluso ella misma
toma una foto del aeropuerto que va a hacer una vuelta y el aeropuerto solo. Dice, esto es la primera vez en mi vida que veo este aeropuerto solo, pero ellos entraron. Dice, y ella en su canal en Israel, ella empieza a mover para que puedan venir al voluntariado con ella y pues, o con Sareb. Sí, Entonces, La ventaja de la fundación también era que venía mucha gente de los kibutz. Entonces era gente, imagínate, que los han pasado kibutz por esa... todos destrozados, sin comida, sin vestuario, sin ropa, sin cobijas, ni sábanas, y en la fundación les hacían como una especie de, era una bodega muy grande, y ahí la gente escogía su ropa, escogía sus vestiduras, escogían todo, y se llevaban su carrito con todo para al menos estar mientras tanto en los Porque hoteles. ocurre algo, está la cuestión en los kibbutz, ¿cierto? Aparecen las matanzas, entonces el ejército los saca, pues ellos salieron sin nada, o sea, con sus vidas, y llegan al hotel, pues el hotel sí, la dormida, comida, pero ropas no tenían, ¿No es que se los quemó los terroristas? Sí, todo. Entonces, esta fundación, Débora empieza a captar esto, le alquilan un coliseo y ahí es donde empezamos a calar, a tener paquetes, y la palabra de que le da el Señor a Débora es comprar sin dinero. Entonces están los carritos, llegaban estas familias y era como si comprar sin dinero todas las cosas nuevas. Pues literalmente era así. Exacto, Coja y ya. y siga. Y Oiga, el pero pueblo- eso es milagroso. Es una cosa tremenda, eso se movió, mientras que estuvimos allá, se movió eso tremendamente. El pueblo de Israel se Por eso- unió totalmente, las donaciones, ellos corrían, El la pueblo- gente quería servir, la gente no tenía temor de salir, la gente quería era servir a sus soldados, porque Claro. ellos aman a sus soldados. Ujú. Nosotros estuvimos con gente Además de es familia, son Jerusalén. nietos, hijos. Sí, porque de una familia, un soldado está en Gaza. Sí. Bueno, entonces ya listo. Entonces entra Nazarel y vamos a... Sí, Vamos ahora sí ir agilizando en toda esta experiencia, porque ya estamos hablando de 3 meses. Empecemos a hablar de las situaciones más puntuales y más celestiales que a ustedes le ocurrieron a él. Sé que son muchas por todo lo que ustedes me enviaron, pero empecemos en línea de tiempo ya hasta el final, cuando se regresan, que nos empiecen a narrar cuáles fueron las historias o los servicios más significativos y que para ustedes marcó su vida y todo esto. Entonces, Bueno, yo quiero que tú hables lo de las niñas soldados. Eso, el Espíritu Santo hizo tremendas cosas con estas niñas. Y yo con los soldados, pues varones, era la motivación, el amor y la motivación. ¿Por qué? Porque ellos se sentían perseguidos. Son jóvenes, son muchachos jóvenes, son soldados de 22 años, el mayor 30 años, para comparación con jóvenes. claro. Y entonces ellos, como son de redes, pues las redes, y entonces ellos en su corazón, su mente abatidos, porque Sí. que asesinos, que no sé qué. Sí. Cuando lo que me decía el Señor que les dijera es, ¿saben cuál es el mejor ejército en este instante? Aquí sobre la tierra. Sí. Entonces ellos como jóvenes empiezan, no, que los Estados Unidos, que los ingleses, dice, ¿qué les pasa? El mejor soldado en este instante en el planeta son ustedes, Y mijo. es verdad. Y es verdad lo que está aconteciendo. Claro. Dije, ustedes están acabando con el terrorismo y lo demoníaco mundial. Y entonces se quedaban los muchachos, ¿verdad? Y claro, con la red, y cambiaban. Entonces, ¿por qué ustedes están acá? Venga, hombre, hablamos, venga. Y les mostramos nuestra Colombia. Muchos han venido a Colombia. ¿Sí? Su idea de venir, porque eso es otro tema, Sí. pero la idea de venir de ellos es venir a Colombia. O sea, Sí. a Marta les encanta su mar. Aman Colombia, Aman les Colombia. gusta Colombia. Pero con nuestro gobernante en estos momentos, Sí, pues claro. es donde corta. Bueno, pero era eso. Adicionalmente, personas que entramos entre el grupo tenían sus hijos en el frente. Estaba Héctor, ¿cierto? Héctor, que era un chileno, israelita, sí, vivía en Israel, pero israelita, y tiene su hijo, enfermero, en el frente. Entonces este hombre se viene desde Chile y dice, yo necesito hacer algo, y ustedes nos lo involucran en el grupo nuestro. El hombre no podía dormir porque sentía que los Hamas lo asaltaban en la noche, incluso estando ahí en las bases. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo empezamos a escuchar.
Y tú dijiste, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso le dijiste, eso le oramos. A la otra noche, al otro día llega y dice, pude dormir, estoy bien, mi muchacho me llama. Adicionalmente el Señor le regala de los medicamentos en un baúl, hay fotos del baúl, Sí, medicamentos estamos viendo con toda la Héctor, foto. el chileno, acomodamos los dos eso, los sellamos, ¿tá? Diosidencias, le llega a la enfermería en la base donde están allá en Gaza y dice, pero encontré algo que este lo llenó, este nombre, este es mi papá. Entonces llama al muchacho, papi, me llega lo que tú alistaste, y cosas como esas. Sí. Claro que son sobrenaturales. Sobrenaturales, Teo, es así. La otra cosa que quiero que cuentes tú es lo de las mujeres israelitas. Ay, sí. Para servir.